Bueno, mis hermanitos, Señor Jesucristo les bendiga. Quisiera, si ustedes quieren, pueden abrir la cámara también, para que el que quiera pueda abrir la cámara sin ningún problema. Quisiera, recuerden que estuvimos hablando la clase pasada, estamos haciendo un pequeño estudio acerca de lo que es el remanente de Dios. Recuerden que estamos hablando, ese es el tema principal de este estudio, el remanente. Pero entonces para llegar al remanente tenemos que nosotros tener bases sólidas, tener de pronto conocer un poco de la historia, esa historia que This conference is no longer being recorded. Esta historia que el Señor nos deja aquí en la palabra. This conference will now be recorded. Esta enseñanza que el Señor nos deja aquí, la palabra de Dios nos la deja para que nosotros aprendamos de ella. Hay mucha sabiduría en la historia, y eso nos da a nosotros bases sólidas para entender un poco más la Escritura, porque recuerda que cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, Él vino a dar cumplimiento a todo lo que estaba escrito, y por lo tanto es tan importante para nosotros conocer la historia de lo que está en la ley y los profetas, ¿verdad? Recuerde que más adelante, cuando el Señor Jesucristo da cumplimiento a eso, es que vienen los apóstoles y viene toda la doctrina de nuestro Señor Jesucristo a dar testimonio de lo que Él dio cumplimiento y de lo que estaba escrito anteriormente, ¿cierto? Lo que estaba escrito de Él, toda la Escritura da testimonio de Él. Entonces, por eso es tan importante para nosotros conocer bien acerca de la historia, tener bases sólidas, de dónde vienen los pueblos, de dónde vienen... que es entender a veces también lo que es y en tratar de diferenciar lo que es tradición y lo que es ley, ¿cierto? Y todas estas cosas, en este estudio nos vamos a dar cuenta de esto. Yo quisiera que de pronto algún hermanito me colaborara y me dijera, de pronto para interactuar un poquito, si recuerdan de qué estuvimos hablando la clase pasada, de qué estuvimos hablando en la anterior estudio. Si de pronto alguien recuerda qué se le quedó a un hermanito, a mí se me quedó, por ejemplo, esto, a mí se me quedó lo otro, acerca de lo que estuvimos hablando hace 8 días. Germancito, los lugares de donde salió Abraham, donde él estuvo, y esa parte donde él dice que estaba esperando la tierra prometida, que no era el lugar físico. Amén. Sí, la tierra, recuerde que el Señor le dijo a Abraham, esta tierra te la daré por herencia, ¿cierto? Pero también vimos que él iba a vivir como extranjero en tierra ajena, ¿cierto? Esa era la palabra de él, la palabra del Señor. Pero también vimos acá en Hebreo, recuerda cuando leímos que él tenía presente que la verdadera ciudad a la cual él estaba esperando era aquella ciudad cuyo arquitecto es Dios y que tiene los fundamentos. Recuerda que lo leímos también en Apocalipsis. Entonces yo creo que esa parte quedó clara, ¿verdad? Entonces, mire, básicamente nosotros quedamos fue en Abraham, ¿cierto? Recuerde que de Abraham salieron dos hijos, uno que fue Ismael, que era el primogénito de Abraham, ¿cierto? Y el otro Isaac, pero recuerde que la palabra de Dios dice claramente que en Isaac iba a ser llamada, en Isaac era la promesa del Señor, ¿verdad? Y que en su simiente iban a ser benditas las naciones. Entonces, eso es importante que nosotros lo recordemos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver que alrededor de lo que representa el mundo para nosotros, de alrededor de todas estas tierras, ellos tienen un concepto muy sólido acerca de que Ismael era el primogénito, y por ser el primogénito merecía la primogenitura y merecía el derecho, merecía ser el principal, y por ende ellos tienen y ellos creen que ellos son los hijos de la promesa, ¿verdad? Pero eso es totalmente falso. La palabra de Dios es clara cuando nos dice a nosotros que solo en Isaac nos iba a ser llamada la descendencia del Señor. Entonces, eso es claro para nosotros. Por supuesto que primero que antes de que naciera Isaac, había nacido Ismael. Pero como aquí no se trata, recuerden la escritura que es muy clara cuando el Señor dice que esto no se trata aquí del que más corre ni del que más, ¿cierto?
la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios nos dice a nosotros que tendré misericordia al que tenga misericordia. Y aquí podemos ver claramente que la promesa era sobre Isaac. Entonces, leamos un momentico en qué momento el Señor le promete un hijo a Abraham. Vayamos a Génesis 21, el nacimiento de Isaac. Vayamos a Génesis 21, 1, 5. Hermano, tengo una pregunta. Sí, señora Ibe. Cuando él se refiere a su simiente, ¿se está refiriendo a una persona, al Señor Jesús? Sí, recuerde que la simiente de Isaac era, básicamente podemos hablar que de ese linaje era que iba a venir el Señor Jesús. Más adelante nosotros vamos a ver cómo hay una promesa de cuando Jacob, recuerde que después de Isaac viene Jacob, y lo vamos a ver ahorita más adelante, viene Jacob y Jacob tiene 12 hijos, ¿cierto? Esos 12 hijos había una promesa especial para Judá. Pero también vamos a analizar un poquito a qué se estaba refiriendo esa promesa, porque él no estaba describiendo, mejor dicho, ahorita lo leemos y vamos a entender un poquito más acerca de eso, porque la promesa era que de la tierra de Judá, de Jerusalén, iban a ser el Salvador, ¿cierto? Entonces podemos ver que él siempre tuvo un linaje, tuvo una descendencia de este pueblo, de estos tres, porque a lo que fue a Isaac, a Abraham, a Isaac y a Jacob, fue que el Señor les dio la promesa. A los tres les dio la promesa que de ellos iba a venir la descendencia, ¿cierto? Lo mismo la palabra también nos habla cuando, por ejemplo, David o el rey Salomón decían, no, y vino de los lomos de David, salió Salomón. Entonces, ahí podemos ver también que cuando habla de los lomos, habla de una descendencia, habla que viene siempre de una trayectoria de hijos, o sea, habla de una trayectoria, ¿sí me entiende? De una descendencia. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a Génesis 21, 21:5. Dice la palabra de Dios en el 21. Visitó el Señor a Sara, como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado. Recuerda que ya le había dado la promesa a Sara, ¿no? Que por un tiempo iba a tener un hijo. Y efectivamente sucedió. Aquí sucedió, dice. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara Isaac. Ese fue el nombre que el Señor le puso al hijo de Abraham. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Cierto? Entonces, más adelante podemos ver también, con respecto a la descendencia de ellos dos, que hay una promesa también con Isaac y el Señor. Recuerde que cuando Isaac toma por mujer a Rebeca, ¿cierto? Rebeca también era estéril, ¿cierto? Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a pensar que no es por nuestras propias fuerzas, que no es simplemente porque nosotros queramos o porque nosotros tengamos un propósito o queramos algo en la vida. No es así, es por la voluntad y por el propósito que el Señor tiene en nosotros, para que nosotros siempre le demos la gloria a Él. Mire que las tres eran estériles, era estéril. Sara era estéril, Rebeca, esposa de Isaac, era estéril, y Rebeca tampoco podía concebir hijos. Por supuesto que hay una historia también acerca de las dos esposas, porque recuerde que Jacob después tiene dos esposas también, y una de las esposas se llamaba Lea y la hermana Raquel, pero Raquel no tenía, él siempre amó fue a Raquel, ¿cierto? Pero Raquel también era estéril, ella no le podía dar hijos. Finalmente el Señor tiene misericordia de ella y de ella también viene una descendencia y lo vamos a ver más adelante.
Entonces dice la palabra de Dios acá. Vamos a Génesis 25 para que leamos lo que pasó con el hijo con los hijos de Isaac. Génesis 25, 19, más adelante. Génesis 25, 19. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril, recuerda lo que les estábamos hablando ahorita, y lo aceptó el Señor, y concibió Rebeca su mujer. Los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y le respondió el Señor, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos en tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era velludo como una peliza, y llamaron a su nombre Esaú. Tengamos presente este nombre, Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Entonces podemos ver aquí que el Señor había dado una promesa también y tuvo misericordia de Rebeca. Y Rebeca tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Entonces, la palabra de Dios nos dice aquí a nosotros que iban a haber 2 naciones. Por supuesto que el linaje, y como estábamos hablando aquí de la simiente de Jacob, iba a venir también el Mesías, ¿sí? El Cristo, nuestro Señor Jesucristo, pero también iba a ser una nación grande, este Esaú. Recuerden que al igual que Isaac e Ismael, aquí vemos también que el primogénito era Esaú, pero como no se trata del que más corre, ¿cierto? Sino del Señor que tiene misericordia, y el Señor ya tenía un propósito para todas estas cosas. Por lo tanto, el Señor desechó a Esaú y tuvo y le dio la promesa a Jacob, ¿cierto? Sin embargo, el Señor dice que de Esaú iban a ser una nación grande. Más adelante podemos ver la historia de ellos dos, porque hay un momento en la historia en que el Señor bendice a Jacob. Recuerde que hay un momento en la historia cuando, no sé si ustedes se acuerdan, que estaba Jacob cocinando un potaje de lentejas y viene Esaú cansado del campo, porque recuerden que Esaú era un cazador, ¿no? Era cazador por naturaleza, ese era su don, el don que el Señor le había dado. Y Jacob era un tipo más de tiendas, ¿sí? Era un tipo más calmado, más tranquilo, él vivía en tiendas. Y él estaba preparando un potaje cuando llegó Esaú y le dijo, dame de tu potaje. Y él le dijo, primero, prométeme que me vas a dar tu primogenitura. Y él le dijo, ¿para qué me sirve mi primogenitura si igual me voy a morir? A mí no me sirve. Y Esaú desechó la primogenitura que el Señor le había dado por ser el hijo mayor. Entonces, más adelante vemos la historia también, de pronto para no alargar un poquito, vemos en la historia más adelante cómo cuando Isaac ya era viejo, ¿cierto? Y ya sus ojos se habían cegado, hay un momento en la historia en que le dice a Esaú que fuera y trajera y cazara y le hiciera un guisado, un potaje también, ¿cierto? De la casa que él iba a tener y que se lo diera a su padre y que su padre lo iba a bendecir. Eso dijo Jacob, le dijo a Esaú. Y Esaú se fue, pero Rebeca, que amaba más a Esaú, a Jacob, ¿cierto? Rebeca amaba mucho más a Jacob, eso dice la escritura. Le dijo a Jacob, ve y tráeme un cabrito del ganado y prepararé un potaje para que tu papá te bendiga, le dice. En otras palabras, suplantó a Esaú, ¿cierto? Y ella le dijo, pero madre, ¿cómo vamos a hacer eso? De pronto se da cuenta y eso va a acarrear maldición para mí. Y ella le dijo, tu maldición sea sobre mí.
Eso se lo dijo y está escrito aquí en la palabra de Dios también. Entonces, finalmente Jacob bendice a, perdón, Isaac bendice a Jacob, ¿cierto? Creyendo que era Esaú. Más adelante, cuando regresa Esaú, le dice a Jacob, le dice, padre, aquí está tu potaje, dame mi bendición. Y él le dice, pero ¿cómo así? Si yo ya te bendije. Y le dijo, no, padre, yo apenas vengo. Entonces le dijo, pues yo ya, entonces ¿a quién fue que bendije? Y Esaú le dice, padre, bendíceme ahora. Y le dice, no tengo más bendición, ya la que tenía se la había a Jacob. Y él le dice, padre, entonces, pero le dice finalmente, bueno, de ti van a ser un pueblo grande. Yo quiero que analicemos un poquito porque a raíz de esa situación, dice eh, Esaú, le dice a Jacob y solamente iba a esperar el duelo del padre, es decir, que cuando el padre se muriera lo iba a matar. Y Jacob huye de Esaú, ¿cierto? Entonces, a raíz de esta situación, dice la palabra de Dios que Esaú tomó por mujer a las hijas de los cananeos, la cual estaba prohibido para el pueblo de Israel, ¿cierto? Para el pueblo de la descendencia de Jacob, ¿cierto? Era una promesa que el Señor también, era una orden que el Señor les había dicho, no tomen de mujer de las cananeas. E incluso eso trajo mucha sosiego y trajo mucha, ¿cómo se dice? Trajo mucha tristeza a Isaac y a Rebeca, que fueron los que... Y en ese momento entonces, cuando él toma hijas de las cananeas, resulta que de esas hijas de las cananeas, él toma a una mujer que se llama Mehalat, que es hermana de Nebaiot, y Nebaiot era el primogénito de Ismael. Entonces podemos ver cómo cómo hay un linaje por medio de Isaac y Jacob, y hay otro linaje por medio de Ismael y de Esaú, porque ellos dos se unen en parentela. Cuando él toma una de las hermanas, una hermana del hijo mayor de Esaú. Y eso se hace un pueblo también, y podemos ver que todo lo que son los musulmanes, lo que es el pueblo islámico, vienen de toda esta descendencia, de la descendencia que no fue de la promesa que el Señor le hizo a Abraham, ¿cierto? Ahora, ¿en dónde está? Resulta que de Esaú sale una nación grande. Vayamos a la palabra de Dios para que miremos algo. Está en Génesis 25, 27. Vamos a ver, Génesis 25, 27. Sí, vayamos aquí porque aquí hay algo interesante. Génesis 25, 27. ¿Ya lo tenemos? Génesis 25, 27, voy a leer vamos hasta el 31 para no hacerlo muy extenso. Dice la palabra de Dios. Y crecieron los niños, estamos hablando de Jacob y de Esaú. Dice, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tienda, eso lo explicamos ahorita. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. En el 29 dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y escuchen lo que dice aquí, por tanto, fue llamado su nombre Edom. Edom, ese es ahí donde yo quiero llegar. Porque Edom fue una tierra grande también, fue un reino, de hecho fue el reino de Edom. Más adelante también el Señor hay en Marcos creo que está también, que vuelven y llaman, porque todo lo que fue la tierra de Edom en un tiempo
se volvió toda una región y la región se llamaba Idumea. Era Edom o el reino de Idumea. No sé si ustedes lo escucharon también o lo han leído en el Evangelio de Marcos, donde dice que el Señor anduvo por toda esa tierra y anduvo por el reino de Idumea, pero es lo que llaman Edom. Ahora, ¿por qué Edom? Edom significa rojo en hebreo. Yo quisiera de pronto mostrarles a ustedes, voy a ver, mi hermano Alexander, ¿me puede por favor autorizar aquí para compartir la pantalla, por favor? Entonces, yo quiero que miremos qué fue lo que pasó con Edom, porque Edom hasta el día de hoy todavía existe. Y eso había una profecía también en la cual, gracias mi hermano, había una profecía en la cual decía la palabra de Dios que iba a ser una tierra desértica. Yo quisiera mostrarles a ustedes unas diapositivas, unas imágenes de lo que es la tierra de Edom en este momento. Y ustedes me dirán si conocen esta tierra, vamos a ver. O si la han escuchado, si la han visto en algún momento. Por aquí está. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí alcanzan a ver la imagen? Sí, señor. Sí, sí, claro. Otra. Bueno, exactamente. Y estos, Jordan, pero es más específicamente la región de Petra, que donde está todos los castillos. Estos eran los castillos y de hecho la palabra de Dios también habla creo que es en Isaías, no recuerdo, en Jeremías, no recuerdo, que el Señor les dijo a ellos que iban a habitar en cuevas, que iban a habitar en escondidijos. Y podemos ver aquí cómo ellos labraron la tierra, labraron las piedras para poder establecerse como pueblo. Y todos estos castillos y todos estos palacios que ellos hacían y formaban en las piedras, esto eran los palacios de ellos. De hecho, usted puede ver en la historia ahorita en estos momentos que Petra es una de las 7 maravillas del mundo. Ustedes no sé si han escuchado de eso también. Vamos aquí tengo otras imágenes también, a ver. Aquí está la otra. ¿Sí ven? ¿Sí las alcanzan a ver? Miren la forma como ellos vivían. Eso es aquí en Petra. Eso es Sí, muy las vemos. turístico. Eso es muy turístico al día de hoy. La gente paga por ir allá. Eso es algo muy turístico. Dicen que es una de las 7 maravillas del mundo. Miren, ahí está. Miren. Eso es lo que llamaban Edom. Y de ahí viene la descendencia de Saúl. Entonces, interesante conocer todas estas cosas porque igual el Señor también ¿qué? El Señor nos muestra a nosotros todas estas cosas, ¿verdad? Bueno. Ya, listo. Entonces, interesante, ¿verdad? La forma en como el Señor nos muestra toda esa región de Edom. Más adelante, de pronto vamos a ver un poquito sobre la descendencia de los pueblos sobre la descendencia o las tribus de Israel, cómo se establecieron alrededor de Israel, y vamos a ver cuáles eran otros reinos que habían en la época, porque en ese momento también estaba el reino de los moabitas, estaban el reino de los amonitas, estaban los edomitas, ¿cierto?
Habían muchos reinos en la antigüedad. De hecho, la palabra de Dios es clara cuando el Señor, a pesar de que habían todos estos reinos alrededor de Israel, y el Señor les había dicho al pueblo, le había dicho, yo seré su rey, el cual andaré con ustedes, y se lo demostró durante toda la travesía que ellos tuvieron, durante todo a partir de la historia, se lo demostró al Señor que siempre andaba o adelante o atrás en la nube, en el fuego, siempre dándoles todo lo que necesitaban. Él era nuestro rey espiritual en ese tiempo, él era ese rey que necesitaba el pueblo, ¿verdad? Pero ellos no, ellos querían un rey de acuerdo a lo que ellos veían, porque anteriormente habían muchos reinos en la tierra. Y vamos a ver si de pronto tengo una imagen aquí, a ver, de otros reinos que habían en la tierra en ese momento. Sí, aquí hay una, voy a mostrarles. Miren, voy a abrirla un poquito más. Mire, estos eran otros reinos que habían en ese momento en la tierra, mire. Estaba el reino de Edom, ¿cierto? Recuerde que más adelante vamos a también a discutir un poco y vamos a entrar a profundizar cuando el reino de Israel, que anteriormente era un reino unificado, se parte en dos y ese reino queda un reino al norte y otro reino al sur. Pero anteriormente habían otros reinos, de los que estábamos hablando ahorita. Por ejemplo, el reino de Aram Damasco, el reino de los amonitas que están por aquí, el reino de los moabitas, aquí habían otras tribus, aquí está el reino de Edom, que es lo que llamamos Jordania, y Petra, que era su capital en ese tiempo, donde se establecieron los reyes y todo ese tipo de cosas. Las tribus de Arameo, ¿ven? Por aquí, esto que llaman aquí, esto que es Palestina, esto es anteriormente la tierra de los filisteos. Todo esto que está aquí alrededor de esta parte de acá. ¿Sí lo ven en gris? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, hermano. Sí, hermano. Sí. Bueno. Bueno. Entonces, bueno. Entonces podemos ver parte de la historia de lo que fue la descendencia de Saúl hasta el momento, ¿verdad? Ahora, yo quisiera que recuerden que estuvimos hablando también acerca de por qué el pueblo en algún momento toma el nombre hebreo, por qué se les llaman hebreos. Recuerda que fue porque cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos y pasó el río Éufrates, ese acontecimiento de cruzar el río y salir al otro lado en búsqueda de la tierra prometida, se le llamaba Abraham el que cruzó el río, ¿cierto? En hebreo eso es lo que significa. Ahora, ¿en qué momento, por ejemplo, la historia ya no se llaman hebreos, sino israelitas? Entonces, vamos a ver, porque como todas las 12 tribus y la descendencia de Jacob viene a formar un pueblo, ¿cierto? Y vamos a ver en qué momento el Señor le cambia el nombre de Jacob, se lo cambia a Israel. Y es en ese momento donde ellos toman el nombre de israelitas. Vayamos a la palabra, vayamos a Génesis 32. Génesis 32. Génesis 32, 22. ¿Ya lo tenemos todos?
Génesis 32, 22. Dice, en el versículo 22 dice, y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres. ¿Cuáles fueron? Ahí dice, tomó sus dos mujeres y sus dos sirvientas, sus dos siervas. Ustedes recuerdan que ahorita estuvimos hablando acerca de Jacob. Dice que cuando Jacob huyó de Esaú, él fue a la tierra de Param, Aram, ¿cierto? Donde su tío Labán, que era hermano de Rebeca, la esposa de Isaac. Y él se enamora de una mujer, de una muchacha que se llamaba Raquel. Ahora, ¿qué aconteció ahí en ese momento? Resulta que él va donde su tío Labán y le dice que él quiere tener por mujer a Raquel. Entonces, él promete trabajar 7 años para obtener a su esposa, para tener a Raquel como mujer. Y efectivamente le dice, sí, está bien, trabaja 7 años conmigo y podrás tener a Raquel. Entonces resulta que en el momento en que él trabaja esos 7 años, llegan cumplidos los 7 años, él le dice, bueno, ya cumplieron los 7 años, dame a mi mujer. Y él hace un gran banquete, le estamos hablando de Labán, el padre, hace un gran banquete, una fiesta, y le da por mujer. Pero resulta que dicen que él la llevó a la tienda y era oscuro y todo eso, él la toma por mujer, y cuando al otro día él se despierta y ve quién era Lea, la hermana mayor. Inmediatamente él va y le reclama a Labán y le dice, ¿por qué me diste por mujer a Raquel, a Lea, si yo trabajé fue por Raquel? Y le dije, no, pues que no se usa aquí que la menor se case primero, por eso te di primero a la mayor. Ahora, si quieres a Raquel, tendrás que trabajar otros 7 años por Lea, por Raquel. Y efectivamente a él le toca trabajar 7 años más para conseguir quedarse con Raquel, que era la que él amaba. Ahora, con ellas dos, Labán les da a dos siervas, que eran Bilha y Silpa. Bilha era la sierva de Raquel y Silpa era la sierva de Lea. Es importante que conozcamos estos 4 nombres porque de estas 4 mujeres va a venir toda la descendencia de los hijos de Jacob, porque él también toma por mujer a las 2 siervas de Raquel y de Lea. Dice la palabra de Dios entonces, sigamos acá. Y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas. Entonces ya sabemos de lo que estamos hablando acá cuando dice las 2 siervas. Y sus 11 hijos, ¿cierto? 11 hijos, ¿por qué? Porque aún no había nacido el último. Ustedes recuerdan cuál era el último hijo de Jacob, ¿verdad? Benjamín. Dice, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenían. En el versículo 24 dice, así quedó Jacob solo. Recuerde que él venía huyendo también de Labán, ¿cierto? Porque hay un momento en que él comienza a trabajar otros 7 años por el ganado y para obtener, después de que trabaja 7 años por Raquel y 7 años por Lea, él le dice, ahora pues que yo no tengo nada, no tengo ni siquiera un cabrito, no tengo ganado, no tengo propiedades, no tengo nada, todos esos 14 años he trabajado solo para ti. Entonces ellos hacen un acuerdo y dice, trabaja otros 7 años por el ganado. Y él comienza a obtener, durante esos 7 años, comienza a tener ganado y todo eso, pero él hace una trama, porque él dice, todos los animales, todos los del ganado que salgan pintados, abigarrados, esos serán para mí. Y él pone en los abrevaderos, pone unas varas, no recuerdo el nombre de esas varas, pero eso hace una tintilla en el agua y hacía que todos el ganado más gordo y todo eso salieran así, pintados, salieran abigarrados, por eso tiene un significado. Entonces, a raíz de ese problema, él tiene miedo de que Labán le haga daño porque lo estaba dejando prácticamente sin nada. Y también de sus hijos, porque ya dice la palabra de Dios que había cambiado su semblante. ¿Qué sucedió entonces? Él sale huyendo de allá de la tierra de Labán con sus mujeres y sus propiedades, ¿cierto? Y su ganado. Y él dice aquí entonces, acá dice, y se quedó Jacob solo. Bueno, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Ya sabemos que él venía huyendo de Labán. Dice, así se quedó solo Jacob y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame,
porque raya el alma. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Es en ese preciso momento cuando le cambia el nombre. Ahora vamos a ver por qué, cuál es el significado de Israel. Dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y él lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi cara a cara y mi alma fue librada. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba su cadera. Dice en el 32, por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob en el sitio de su muslo, en el tendón que le contrajo. Entonces, para que entendamos un poquito, la palabra cuando dice que luchó contra Dios no significa que luchó en contra de Dios, sino que luchó a favor de Dios, o sea, es decir, de la mano de Dios. Eso lo vamos a ver. Si quieren, leamos Génesis 35, que ahí nos lo aclara un poquito más. Vayamos a Génesis 35. Dice en Génesis 35, 9. Vayamos al 9. Dice en el versículo 9, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y lo bendijo. Y le dijo, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti la daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. ¿Ve? Entonces podemos ver aquí la palabra ¿por qué ellos toman el nombre de israelitas? ¿Cierto? ¿Por qué ellos vienen a tomar el nombre de israelitas? Ahora, cuando la palabra de Dios, hablando acá de Génesis 32, y le dice, declárame ahora tu nombre, le dice Jacob. Pero el Señor le dice, ¿por qué me preguntas tu nombre? ¿Por qué me preguntas mi nombre? Ahí podemos ver que el nombre de Dios, recuerdo lo que la discusión que tuvimos ahora 8 días acerca del nombre de Dios, que el nombre de Dios no había sido revelado al pueblo porque ellos... ese nombre no fue revelado. El Señor dice claramente que por cuanto allá en Isaías dice, por cuanto he aquí que yo hablo, estaré presente y les daré a conocer mi nombre, ¿cierto? Y cuando vino el Señor Jesús, Él nos dio a conocer su nombre. Pero acá ellos, por el respeto y por ese respeto que ellos tenían con el Señor, ¿cierto? Y como no conocían el nombre, ellos pusieron algo que se llama el tetragamatón, ¿cierto? Que son 4 consonantes. Esas 4 consonantes era imposible de pronunciar, pero era precisamente por eso, porque el Señor nunca les reveló a ellos el nombre. Por eso no podemos decir que más adelante, durante ¿cómo se llama? La traducción al lenguaje al latino, ¿cierto? Al latín, cuando las escrituras se traducen al latín, en el latín ya le ponen vocales a esas 4 letras, a esas 4 consonantes, porque esas consonantes eran imposibles de pronunciar, ¿cierto? Las consonantes eran Y, H, U, V, H. Eso era lo que significaba. Ahora, ¿qué significaba para los hebreos o para los israelitas en ese tiempo esas 4 letras? Es importante porque ellos toman estas 4 letras de los vocablos cuando la palabra de Dios, cuando el Señor se le aparece a Moisés y le dice,
Moisés le dice, ve y dile a mi pueblo. Y él le dice, pero si yo voy, ¿quién les voy a decir que me mandó? Y el Señor le dice, ve y diles que yo soy el que soy. Yo soy, le dice, ¿cierto? Por eso lo conocemos como el gran yo soy. Pero en el hebreo, las 4 letras que significan, que representan cada una de la palabra, es decir, la primera letra de cada palabra es esta, YHVH, ¿cierto? Por eso ellos no sabían el nombre de Dios y ellos le pusieron YHVH, porque esa era la primera consonante de toda la frase que significaba yo soy el que soy, ¿verdad? Entonces, por eso ellos hasta el día de hoy, y luego que se hace la traducción y en el latín le ponen las vocales, ya viene a llamarse Yahvé o Jehová o Yahweh, ¿cierto? De diferentes maneras, pero en realidad el nombre de Dios nunca fue ese. El nombre de Dios nos lo vino a dar a conocer cuando vino nuestro Señor Jesús. Por eso él decía, y les he dado a conocer tu nombre. ¿Cuál era el nombre? Recuerden que cuando el ángel se le apareció a María, le dijo claramente, y llamarás ese santo ser que nacerá de ti, tendrá un nombre y se llamará Jesús. Eso es lo importante de nosotros, de saber cuál es el nombre de Dios, porque fue a sus hijos a quien Él reveló su nombre, ¿cierto? Durante toda la historia y durante ese proceso de las Sagradas Escrituras al principio, el pueblo de Israel o los judíos como tal, ahorita más adelante vamos a ver por qué ellos se vienen a llamar judíos y ellos toman el nombre de judíos, ¿cierto? Pero ellos, a esos judíos, y ellos siempre se han creído la única religión o el único pueblo que iba a tener la promesa de salvación. Pero ellos, cuando el Señor vino acá a la tierra, ellos desecharon al Señor Jesucristo. Por eso ellos nunca van a ser llamados a la descendencia, o lo que en realidad estamos hablando nosotros ahora, el remanente, cuando el Señor venga por su remanente, cuando venga por su iglesia. Más adelante vamos a aclarar un poquito también acerca qué significa la iglesia también, cuál es el pacto que el Señor también hizo con ellos, ¿verdad? Ahorita, no sé si de pronto más adelante alcancemos a saber un poquito acerca de los 2 reinos, pero los 2 reinos es muy interesante, es muy importante, porque a raíz de los 2 reinos se desata todo un plan de salvación para el Señor, aquellos que fueron mezclados entre las naciones. Recuerde que todo el reino de Israel dice que cuando vino el reino de Asiria, ellos se mezclaron entre las naciones, ¿cierto? Y fueron disipados por todo el mundo. Algunos, todos se fueron para el norte, pero algunos desde el norte, o sea, las diásporas o lo que significa el exilio del pueblo de Israel en el norte, todo emigró hacia el norte, algunos hacia el oriente, y de ahí del oriente, del norte, ellos pasaron por Europa y luego se disiparon hacia el occidente. De eso habla la escritura. Pero básicamente es eso, ¿no? El nombre de Dios no es Jehová, no es Yahvé, no es Yahweh o todo lo que ellos quieran decir. El Señor le dijo, yo soy el que soy, ¿cierto? Y ellos tomaron las primeras consonantes de ese nombre y lo pusieron como el tetragamatrón. Entonces, es un poquito como para explicar qué fue lo que sucedió con el nombre de Dios y por qué el Señor le pone Israel al pueblo de Dios y en qué momento ellos se vienen a llamar israelitas y lo más importante, ¿por qué? ¿Cierto? Nombre representa la lucha que nosotros tenemos con el Señor, pero no contra Él, sino con Dios, o sea, de la mano de Dios, ¿verdad? Entonces, hablando acerca de Jacob y de sus hijos, podemos tener en cuenta que ya todos sabemos que Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad? Entonces, vayamos a ver qué fue lo que sucedió con la descendencia de Jacob, para que entendamos sobre las 12 tribus de Israel también. Vayamos a Génesis 35, 22. ¿Alguien me quiere ayudar con ese versículo? ¿O si pronto quiere? Está en Génesis 35, 22.
Vamos a ver. Dice la palabra de Dios, Génesis 35, 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Ahorita más adelante vamos a profundizar un poquito qué fue lo que sucedió con Rubén, que era el primogénito de Israel. Porque es importante que nosotros sepamos eso. Más adelante va a haber una palabra profética acerca de Rubén y por qué se le quitó la primogenitura a Rubén. ¿Por qué Rubén no fue el principal? Ahora, es importante que nosotros sepamos eso porque la promesa del principal, ¿cierto? De entre sus hermanos ya iba a ser, se le dio la promesa a Judá y no a Rubén. En ese caso, entonces, todos los judíos no se hubieran llamado judíos, sino rubenitas o rubenitas. ¿Sí me entiende? Entonces, para que ahorita vamos a explicar un poquito más eso. Dice en el versículo 23, los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simón, Leví, Judá y Isaacar. Esos cuatro fueron los primogénitos, es decir, fueron los primeros 4 hijos de Jacob, ¿cierto? Y cuando nosotros vemos acá está Leví y Judá. Son 2 importantes porque de la tribu de Leví viene toda la descendencia de los sacerdotes, ¿cierto? Ahora, versículo 24. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Recuerde que Raquel era la que más amaba a Jacob y con Raquel tuvo 2 hijos, José y Benjamín. Los hijos de Bila. Bila era la concubina de Raquel. Dice, sierva de Raquel. Perdón, la sierva de Raquel. Con Raquel tuvo a Adán y a Neftalí. Y en el versículo 26 dice, y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padam Aram. Ahora, podemos ver aquí que a pesar de que Rubén fue el primogénito de Jacob, no se le dio digamos, el papel principal como tal de primogénito. Él se le quitó la primogenitura, al igual que los otros hermanos, ¿cierto? Lo que había sucedido con Isaac, lo que había sucedido con los hijos de Abraham y los hijos de Isaac. Mira lo que sucedió acá. Vayamos a Crónicas. Resulta que Rubén se le quitó la primogenitura porque mancilló el lecho de su padre. Él profanó el lecho de su padre al haberse acostado con la concubina con una de las hijas de Jacob. Mira lo que dice la palabra de Dios. Primera de Crónicas 5:1. Primera de Crónicas 5:1. ¿Ya lo tenemos todos? Primera de Crónicas 5:1. Dice la palabra de Dios. En el versículo 5 dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel. Dice, entre paréntesis está, porque era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Es decir, aquí nos aclara muy bien que la primogenitura a Rubén se le quitó porque mancilló el hecho de su padre, porque prácticamente se acostó con una de las esposas la esposa de Jacob. Dice en el versículo 2, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Más adelante vamos a ver cuando hay la profecía y todo eso, porque la primogenitura de Rubén pasó a los hijos de José, pero incluso no a José, ¿cierto? Mire lo que dice claramente, a los hijos de José. ¿Cuáles eran los hijos de José en ese momento? Los hijos de José eran Efraín y Manasés. Eso lo vamos a ver ahorita también. Es importante que nosotros entendamos eso. ¿Por qué?
porque de Efraín iba a haber una promesa grande, iba a haber palabra profética para él, y iba a haber esa, de Efraín iban a ser esa gran nación de Israel. Iban a ser esa gran nación de Israel, pero esa nación de Israel no fue la principal, que era lo que de donde iban a ser el Mesías, sino la que quedó en el norte. Por eso se le llamaba el reino de Israel, o la casa de Israel, o la casa de Judá, la casa de Efraín, ¿cierto? O la casa de José, ¿cierto? Porque arriba quedaron los dos hijos y fueron herederos, igual que todos los hermanos de José. Ahora, ¿por qué no se le dio entonces la primogenitura a José si estaba diciendo que el derecho había sido sobre José, ¿cierto? Recuerde que la palabra de Dios también dice que después de que, no sé si ustedes conocen la historia de José, de cuando él fue vendido por sus hermanos a Egipto, y él llega a Egipto, ¿cierto? Como esclavo, y luego él interpreta los sueños del faraón, y él se convierte, a raíz de que él interpreta los sueños del faraón, él se convierte el segundo al mando después del rey. Y el faraón le puso en ese tiempo el sello del faraón, y todo lo que José hacía, le ponía ese sello, eso era palabra de rey. Entonces, eso era lo que se hacía, y él era el segundo al mando después del faraón de Egipto. Entonces, ¿por qué no entonces tuvo heredad en la tierra José? Porque resulta que José tenía heredad ya en Egipto, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se le dio a los hijos? Resulta que la palabra dice, no sé si ustedes han escuchado la palabra cuando dice que se levantó un rey que no conocía a José y comenzó a hacer guerra contra los israelitas. ¿Por qué contra los israelitas? Porque los israelitas que estaban cautivos en ese tiempo, que moraban en la tierra de Egipto en ese tiempo, dice la palabra que como ellos eran los que hacían el trabajo pesado, eran hombres fuertes y las mujeres eran muy fuertes. Entonces el faraón se llenó como de miedo, de temor, y dijo, por cuanto esta gente es fuerte, ¿quién quita que de pronto más adelante se levanten en guerra contra nosotros y en guerra contra nosotros del lado de nuestros enemigos y nos quiten la tierra a nosotros? Entonces, ¿qué hace el faraón? El faraón lo único que hace es manda a matar a todos los primogénitos de todos los primogénitos de Jacob, de Israel, en ese tiempo que moraban en la tierra. Y es ahí cuando dice que ahí es ahí cuando comienzan a matarlos a todos, y ellos, hay un momento más adelante cuando ellos comienzan el exilio otra vez de la tierra de Egipto. El Señor los saca de ese cautiverio después de 400 años, el Señor los saca de Egipto nuevamente, ¿cierto? Entonces, podemos ver aquí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Alguien me quiere decir algo? Bueno, entonces ya podemos ver que por qué se le quita la primogenitura a Rubén, ¿verdad? Siendo que Rubén había sido el primero, el primogénito, se le quita la primogenitura por haber mancillado el lecho de su padre, ¿cierto? Vayamos un momentico vayamos a Génesis 49. Génesis 49, 1. Génesis 49, 1, sí. Génesis 49, 1. Bueno, dice la palabra de Dios en Génesis 49, 1. Resulta que recuerden que cuando ya Jacob estaba ya viejo, él llama a sus hijos y comienza a darles una profecía acerca de lo que iba a acontecerles a ellos, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios dice que esta era la profecía de Jacob acerca de sus hijos.
En el versículo 49 dice esto. En el capítulo 49, en el versículo 1 dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer y en los días venideros. Juntad y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Es ahí donde, en ese momento donde la primogenitura se le quita, es oficial la primogenitura, cómo se le quita a Rubén. Dice, no serás el principal. Él no iba a ser el principal entre sus hermanos. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, le dijo Jacob a Rubén. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado, ¿cierto? Simón y Leví son armas de iniquidad, sus armas. ¿Por qué será que ustedes recuerdan la historia de lo que sucedió con Simón y Rubén cuando Jacob y todos sus hijos fueron a morar a la tierra de Sicot? ¿Alguien recuerda qué sucedió cuando ellos estuvieron en la tierra de Sicot? Que ellos llegaron ahí a morar con otros, habían otros moradores ahí en esa tierra. Pero sucedió algo importante también aquí, y aquí nos damos cuenta nosotros que Jacob no tuvo solamente 12 hijos. Jacob de hecho tuvo 13 hijos, tuvo 12 hijos varones y tuvo una hija mujer. ¿Alguien recuerda cuál es el nombre de la hija? ¿Alguien se acuerda cuál es el nombre de la hija de Jacob? La única hija que tuvo, la única hija mujer. Dina. Muy bien, sí. Sí. ¿Y se acuerda, mi hermana, qué fue lo que sucedió con Dina? Que a ella la violaron. A ella la violaron, la violó el hijo de Siquem, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que cuando ellos entraron a Sicot, ellos estaban ahí en la tierra de Sicot y hubo una fiesta y ellos fueron invitados. Y resulta que llegó Siquem y se le hizo fácil, la muchacha la cogió y la mancilló, la cogió y la violó, la forcejeó y entonces la deshonró, dice la palabra de Dios. Entonces, pero dice la palabra de Dios que Siquem el alma de Siquem se apegó al corazón de Dina. O sea, él se enamoró de esa muchacha. Y entonces le dijo a su padre, padre, pídeme por mujer a Dina. Y él fue y habló con Jacob, pero cuando él se dio cuenta, ellos que habían sido deshonrados, ellos no dijeron nada en el momento. Y ellos aceptaron en el momento, dijeron, bueno, está bien, le vamos a dar por mujer a nuestra hermana, pero entonces dijeron engañosamente, dice la palabra de Dios, engañosamente le dijeron a todos los que estaban ahí con ellos, si ustedes quieren tomar a nuestras hijas, a nuestras hermanas y a nuestras hijas por mujeres, van a tener que circuncidarse. Y al rey le pareció bien en ese tiempo, el rey de Sicot se le hizo fácil decirle a todos los moradores, a los varones, que se circuncidaran para que ellos pudieran morar juntamente en la tierra con ellos y pudiesen tomar de las hijas, las mujeres, como por esposas, a sus hermanas, a sus hijas, y lo mismo ellos también podrían tomar a las mujeres de ese pueblo, de esa tierra. Pero eso fue engañosamente. Dice la palabra de Dios que al tercer día se levantaron Simón, Rubén, Leví y Judá, se levantaron ellos y en la noche se entraron a las tiendas y se entraron a las casas de los hombres, de los varones, y se fueron a donde estaba Dina en ese momento con Siquem y lo mataron a espada. Y mataron no solamente a ellos, sino que mataron a todos los hombres varones de aquella tierra. Y, en otras palabras, deshonraron a su padre porque su padre estuvo muy preocupado. Y dijo él, ahora verá que como ustedes hicieron eso, entonces verán todos los pueblos de la tierra, vendrán a mí, en otras palabras, pondrán precio a mi cabeza por lo que ustedes hicieron. Pero eso sucedió. Ellos fueron y mataron a todos los hombres y ellos tomaron a sus ganados, tomaron sus tierras, tomaron sus pertenencias. Ellos acabaron con todo este pueblo, ellos 4. Entonces, por eso el Señor les decía acá, Simón y Leví son armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, porque ellos deshonraron a su padre.
Su padre nunca estuvo de acuerdo con eso. Ellos ni siquiera le preguntaron a su padre si ellos iban a hacer eso. Por supuesto que Jacob nunca iba a estar de acuerdo con eso. Entonces dice, ni mi espíritu se junta en su compañía. Mire que el Señor los apartó de ellos, porque su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Dice, maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura, y los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Mire, desde aquí, desde este momento, lo que iba a acontecer a las tribus, porque recuerde que cuando el reino se parte en dos, quedan 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. De hecho, quedan 2 tribus al sur, más la tribu de los sacerdotes, la tribu de los Leví. Entonces, aquí, desde aquí ya estamos viendo la profecía acerca del rompimiento del reino, ¿verdad? Entonces dice, en el versículo 8 hay algo muy interesante y quiero que le prestemos harta atención a esto. La palabra profética que había aquí de Jacob para Judá, el hijo de Jacob, es esta. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Esa fue la profecía que Jacob le hizo a su hijo Judá. Recuerde que la palabra de Dios acá en Isaías, cuando leímos Crónicas, la palabra en el versículo 2 de Primera de Crónicas 5, dice, más bien Judá llegó a ser el mayor entre sus hermanos y el príncipe de ellos, ¿cierto? Pero cuando nosotros leemos esta palabra, y yo quiero que la leamos con discernimiento, con entendimiento, ¿cierto? Y ustedes me digan de quién estaba hablando aquí. ¿Cuál era esa profecía? ¿Era acerca de Judá, el cuarto hijo de Jacob? ¿O de quién estaba hablando aquí la escritura? ¿Cuál era esa palabra profética que estaba hablando aquí? Cuéntenme ustedes. ¿Qué creen ustedes que estaba hablando aquí? ¿Alguien que quiera comentar algo? Señor. Bueno, realmente lo que estaba sucediendo acá era que estaban dando la profecía acerca del Mesías, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Porque esta palabra no encaja con la descripción de Judá, el cuarto hijo de Jacob. Esta profecía encaja perfectamente con toda la descripción que está haciendo aquí, encaja perfectamente con la palabra para nuestro Señor Jesucristo. Estaba describiendo la venida del Mesías. Escuchen esto, vamos a leerlo nuevamente. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos. Ahora yo quisiera que alguien me leyera, por favor, si alguien pudiera leerme Hebreos 12, 2, 12. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. ¿Alguien tiene Hebreos? Hebreos 2, 12. Recuerde que el Señor Jesucristo es el único, Él es el legislador, Él es el único que puede poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Recuerden que el Señor dio esa palabra, ¿verdad? Él es el único que puede tomar, recuerde que la cerviz es esta parte de acá de la nuca. Él es el único que puede coger a sus enemigos de acá. Él es el único que tiene el poder de coger a sus enemigos de ahí. La cerviz es eso, por eso recuerden la palabra cuando el Señor les decía a ustedes, duros de cerviz, ¿cierto? Porque ellos no se arrodillaron ante el Señor Jesús, no se arrodillaban ante realmente lo que decía la palabra de Dios. Ellos nunca se arrodillaron y nunca se inclinaron ante el Señor. Pero cuando el Señor vino aquí a la tierra, Él dice que Él venía a hacerse un hijo más, ¿cierto? Él venía a hacerse un hijo más. Él venía a hacerse un hermano más de nosotros. Por eso en la palabra de Dios, en Hebreos 12, en Hebreos 2:12, ¿alguien lo tiene? Porque el que 2:12. santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo
he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque Amén. Ajá. ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por Amén. lo cual debía Ajá. ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Amén. Entonces ya podemos ver que encaja perfectamente con la descripción de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando dice la palabra de Amén. Dios, dice, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Por eso el Señor decía, todos nosotros nos vamos a inclinar ante nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? En el versículo 9 dice, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? En algunas escrituras la palabra de Dios nos hace referencia a que estos leones que habla la palabra de Dios son príncipes, son reyes de aquí de la tierra, eso habla espiritualmente. Y cuando el Señor dice, el cachorro de león Judá, de la presa subiste, recuerde, siendo él el Señor el principal, porque Él iba a venir de aquí, Él iba a nacer, el Cristo, nuestro único Dios y Salvador, iba a nacer del linaje en la carne, iba a nacer de aquí, de esta tribu de Judá, ¿cierto? Cuando dice, de la presa subiste, hijo mío, ¿de cuál presa creen ustedes que subió? ¿Cierto? Fue ahí en ese momento cuando el Señor resucitó la presa. Es ahí, él subió de la muerte, Él venció la muerte, Él venció el mal, ¿cierto? Entonces, cuando dice, se encorvó como león, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, siendo Él el rey, siendo Él el Dios todopoderoso, siendo Él nuestro único Señor, ¿cierto? Rey de reyes, Él fue callado y cumplió con todo lo que tenía que cumplir para darnos a nosotros la salvación. Por eso dice la palabra, se encorvó, se echó como león. Él no tomó de su deidad como tal, no se aferró de su deidad. Recuerde lo que dice la palabra de Dios también ¿dónde es que está? En Colosenses, creo que es que está. No recuerdo. Y cuando dice, así como león, ¿quién lo despertará? ¿Quién creen ustedes que puede despertar a nuestro Señor Jesucristo? Mire lo que dice. Vayamos primero a explicar un poquito qué fue lo que sucedió. Isaías 53, 6, 7. Isaías 53, 6, 7. ¿Qué dice Isaías 53, 6, 7? Dice la palabra de Dios. Todos nosotros. ¿Alguien lo quiere leer? Sí, amén. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se metió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado sin abrir la boca, como una oveja cuando la tranquilan. Amén. Amén. Entonces podemos ver la palabra del Señor Jesucristo que Él vino a cumplir su voluntad. Él vino a morir por nosotros. Él vino a cumplir la palabra. Ahora, cuando la palabra de Dios nos dice claramente aquí, ¿quién lo despertará? ¿Quién podrá despertar al Señor? ¿Quién fue el único que podría resucitarlo a Él? Vayamos a ver qué dice la palabra de Dios en Juan 11:25.
Juan 11:25. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Alguien lo quiere leer? En Juan 11:25 dice esto. Le dijo Jesús. Recuerde que aquí estamos describiendo, para ponernos en contexto, estamos describiendo lo que sucedió con Lázaro. Recuerde que Lázaro murió y después de que el Señor llega ahí, le dice, en el versículo 25 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que en mí cree, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo a Marta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él nos deja claramente que Él es la resurrección. ¿Quién podrá despertarlo a Él? ¿Quién podrá resucitarlo a Él? Sino Él mismo. Él es la resurrección, ¿cierto? Entonces, eso quedó claro ahí. Ahora, cuando dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. ¿Qué quiere decir el cetro de Judá? O el legislador. El legislador es esa vara de mando, es esa vara de mando que representa al legislador, ¿cierto? Dice, hasta que venga Siloh. ¿Qué es Siloh? El Siloh en hebreo significa el que trae paz, y significa tranquilo, el que trae calma, ¿cierto? Entonces podemos ver que, recuerde que dice la palabra de Dios, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único que iba a traer paz, ¿cierto? En medio de toda esta tribulación. Él es el príncipe de paz. Él es el príncipe, el rey de Salem. Recuerde que en otra escritura también lo llaman a él rey de Salem, ¿cierto? Príncipe de paz, ¿cierto? Dice, y a él se congregarán los pueblos. Dice, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Vayamos a Mateo 21:5. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Amén. Bueno, dice la palabra, bueno, amén. Dice la palabra de Dios, Mateo 21:5. Mateo 21:5 dice, decid a la hija de Sión, he aquí viene tu rey, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una ¿qué? Sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga, ¿cierto? Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Entonces, esto lo hizo el Señor Jesús, ¿para qué? A veces nosotros miramos la escritura y a veces no entendemos por qué. Pero recuerde que la palabra de Dios es clara cuando dice que Él todo lo que hizo, absolutamente todo lo que el Señor hizo y dejó plasmado en las Sagradas Escrituras durante ese recorrido que Él hizo por los Evangelios, ¿cierto? Era para dar cumplimiento a lo que ya estaba escrito. Y Él estaba dando cumplimiento a la profecía en la profecía acá cuando dice en el versículo 11, dice en Génesis, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, ¿cierto? Es ahí cuando el Señor viene y da cumplimiento a todas estas cosas. Por lo tanto, nosotros podemos ver claramente que esta descripción que Jacob estaba haciendo a Judá, su hijo, no era su hijo. Él estaba dando, era una palabra profética y estaba anunciando la venida del Mesías, ¿cierto que sí? Estaba anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo.
También Señora. está en Zacarías 9:9. Ah, sí, ¿la quiere leer, Milenita, por favor? Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén, amén. Entonces mire cómo el Señor nos lleva a nosotros por medio de las Sagradas Escrituras a dar cumplimiento a todo lo que Él estaba, a lo que se había escrito de Él, ¿cierto? Ahora, cuando dice, lavó en el vino su vestido, recuerden la palabra de Dios, ¿qué significa el vino en las Escrituras? Significa la sangre que Él derramó por nosotros, eso lo dijo Él mismo en la cena, ¿cierto? Esta es la sangre, ¿cierto? Que por ustedes he derramado, decía el Señor. Y él, recuerde que cuando él lo apresaron, cuando lo iban a crucificar, a él lo maltrataron tanto que él le quitaron sus vestiduras. ¿Qué representa la vestidura aquí? Representa su investidura de Dios, ¿cierto? A él lo maltrataron, él se despojó de todo para morir por nosotros. Dice la palabra de Dios, y la sangre en las uvas de su manto. El manto representaba la ley. Recuerde lo que hablamos en algún momento, que el manto representaba las 613 leyes mosaicas que hay en la palabra de Dios, ¿cierto? Las leyes de Moisés. Eso representa el manto. Y cuando los judíos los judíos no se quitan el manto, siempre ellos lo usan y para ellos es muy sagrado. De hecho, el manto tiene unos flecos y esos flecos representan en ellos las leyes de Moisés, ¿cierto? Todo tiene una representación. Y finalmente dice, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos como la leche. Podemos ver que esta descripción que estaba haciendo el Señor Jesús no era una descripción para el hijo de Judá, estaba describiendo claramente lo que iba a suceder con el Señor Jesucristo, ¿cierto? A partir de aquí, ya yo quisiera que si de pronto alguien tiene alguna inquietud, alguien tiene alguna pregunta, si de pronto alguien quiere aportar algo, si alguien quiere comentar, o a alguien no le quedó claro algo, o si quiere aportarnos un poquito más para enriquecernos a todos. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere aportar alguna cosita? Porque a partir de aquí, a partir de este momento, ya vamos a saltar a lo que es lo que fue las tribus de Israel o cuando se conformó el reino. Ya vamos a ver en la próxima clase, si el Señor nos lo permite, vamos a discutir un poco acerca de Saúl, los reyes de Israel como reino unido, como reino antes de la separación. Podemos ver al rey Saúl, vamos a ver al rey David y vamos a ver a Salomón, ¿cierto? Después de Salomón, a raíz de que Salomón toma mujeres de las cananeas y y desobedece al Señor, porque el Señor le dijo, no tome mujeres de las cananeas, y él se va a todas estas tierras de las moabitas. Recuerde que les mostré ahorita el reino de los moabitas, de los amonitas, ¿cierto? Del reino de Edom, el reino de Jerusalén. En ese tiempo estaba los egipcios también, ¿cierto? Y él va y toma todas esas mujeres de todas esas tierras, de todos esos reinos, él toma mujeres. Y él hace altares y él le ora a esos altares y pone a la gente, entonces entra en idolatría. Ahora el Señor, a causa de toda esa idolatría, el Señor le dice, por cuanto no obedeciste y cuanto me deshonraste, entonces voy a romper el reino de ti. Pero por amor a mi siervo David, no lo romperé en tu reino, no lo romperé, sino que lo romperé de la mano de tu hijo. Dice, lo romperé de la mano de tu hijo. Entonces yo quisiera que ya esa parte, que cuando entremos ya a ver el reino dividido y cuál era la promesa del Señor y qué fue lo que pasó con todas esas personas que se dispersaron, y vamos a ver que el Señor tenía el control de todo, absolutamente todo lo que estaba aconteciendo en ese momento. Vamos a ver por qué el Señor tomó la decisión de dispersarlos y por qué el reino de Israel nunca volvió. ¿Y qué fue lo que sucedió con el reino y qué es lo que vamos a esperar nosotros con el reino de Israel más adelante? Recuerde que Hermano, buenos días. Buenos días, mi hermano. Buenas tardes. Acá, buenas tardes. Nuestro Señor Jesucristo me los bendiga a todos. Gracias, muy amable. Usted también. Yo tengo siempre, o sea, quiero hacer una pregunta, hermano, ya que Ajá. me da la oportunidad el Señor Jesucristo y la he tenido. Cuando se dice que nuestro Señor Jesucristo muere
por el pecado de todo el mundo, ¿sí? Ujú, O por todos los que él ama. ujú. Ve uno que en todas las religiones, o sea, en todos los que estábamos, cuando yo estaba en mi religión católica, ¿no? Lo quería amar y, ¿no? A él, ¿no? Sí. Entonces, cuando se habla ahí de ese pedazo tan importante y el más valioso, pienso yo que es el significado más grande que uno puede entender cuando él dice que él muere en la cruz por todos los pecadores. Ahí Ajá. entonces, ¿qué pasa con toda o sea, con toda la gente que está equivocada y cree querer amar, ¿no? Al Dios, pero realmente no lo conocen? Y uno cuando yo pienso, cuando uno es ignorante en la palabra, en conocer realmente al verdadero Dios, ¿sí? Porque uno es Sí. criado de una manera diferente por nuestros padres. Ajá. Cuando Dios tiene la misericordia, ¿no? De cada uno de nosotros, como la ha tenido conmigo. Entonces, ahí yo me pregunto, o sea, ¿qué pasa? O sea, él dice que él muere por todo el mundo, ¿no? Por todos los pecados del mundo, ¿sí? Sí. Y del mundo, pues es toda la humanidad, ¿sí? Sí. Y dice que él muere por los que ama. Entonces, ahí a veces eso me confunde, ¿sí? O sea, porque si yo voy donde una persona que cree en él de una manera como él dice que hay que creer, ahí está equivocada, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué pasa con esa persona? No, o sea, no entiendo ese pedazo, hermano. Si me puedas, por favor, y nuestro Señor Jesucristo en este momento ponga palabras en su boca para poderme dar ese entendimiento, ¿no? Ese pedazo que a veces no entiendo, Sí. que me Mire, confunde, lo ¿no? importante, lo Muchas importante de gracias, hermano. nosotros, lo importante de nosotros de entender las Sagradas Escrituras y durante este proceso que estamos viviendo aquí, durante este estudio, nosotros nos vamos a dar cuenta quiénes son esos todos, porque esos todos, cuando habla la Sagrada Escritura de todos, no son todos, sino más que todos sus hijos. El Señor solo murió por sus hijos, aquellos que lo aceptan y saben quién es nuestro Señor Jesucristo, aquellos que siguen su palabra, aquellos que siguen su voluntad, ¿cierto? Y que de una u otra manera escuchan el llamado de nuestro Señor Jesucristo, porque recuerde que la palabra de Dios dice que a pesar de que todos estamos en el mundo, nosotros no estamos, a pesar de que nosotros somos del mundo, no estamos en el mundo, nosotros no pertenecemos al mundo, ¿cierto? ¿Quiénes no pertenecen al mundo? Los hijos de nuestro Señor Jesucristo, es decir, todos aquellos que el Señor en algún momento les ha hecho ese llamado y hemos entrado nosotros en ese plan de salvación con el Señor. Cuando Germancito, nosotros, Señor, Juan 1:12 nos amplía un poquito eso. bueno, pastor, ¿me lo puede leer, por favor? Sí, señor. Juan 1:12, vamos a buscar Juan 1:12. Victoria que preguntó, ¿cómo está Victoria? Por ahí tengo una pregunta pendiente que tenemos que resolver en internet. No se me olvida. Muy bien, hermano, por la misericordia del Señor Jesucristo. Bien, cada día más enamorada de él. Amén. Juan 1:12 dice Victoria, desde el 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿cierto? Entonces aquí también el Señor está hablándonos que Él vino a los suyos, a todo el mundo, y especialmente a los suyos que era su pueblo escogido, de lo que estamos hablando ahorita, que es muy importante lo que el pastor Germán está hablando y que más tarde vamos a entender un poco más eso y le va a ampliar más con este estudio que está haciendo el pastor Germán, va a ampliar que no es a todos. 12 dice, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, solamente aquellos que al Señor le ha placido revelarles quién es Él. Porque hasta que el Señor no le quite el velo a aquellas personas que aún no conocen, seguirán en tinieblas. Y ya vimos la prédica pasada del pastor Germán, se hace la voluntad del Señor. Nosotros no podemos hacer nada en contra de eso porque es la voluntad del Padre. En su soberanía, Él escogió a unos para salvación y a otros para perdición. Y eso lo vamos también de pronto en un estudio a ver. Pero
no sé si un poco aquí esta cita, hermana Victoria, le resuelve un poquitico. Dice claramente que Muchísimo, solamente aquellos muchísimo. que le reciben les da la potestad de ser hijos de Dios. O sea que el Señor vino, obviamente vino a toda la humanidad, pero dice que no todos lo recibieron, no todos lo recibieron. Entonces solamente al que lo recibe, pues le da la potestad de ser hijo suyo y le da la potestad de que esa sangre que derramó en la cruz le limpie de pecado a aquella persona que lo reciba. Quien no lo recibe, esa sangre no hace efecto para esa persona. Amén. Y de una vez vuelvo a hacer énfasis, Victoria, y para los hermanos que me escuchan, la sangre del Señor Jesucristo es solamente para perdonar pecados. Si han oído en otras congregaciones que la sangre de Cristo te cubra, que la sangre de Cristo cubra a su esposo, a su hijo, su negocio, su carro, todo eso es falsedad, todo eso es mentira del diablo, porque la sangre del Señor Jesucristo fue derramada solo para perdón de pecados. O sea, todo aquel que espiritualmente crea que el Señor derramó esa sangre espiritualmente le limpia todo su pecado, obviamente, si se arrepiente y cumple los mandamientos del Señor Jesús. Gracias, Amén. hermancito. Amén, pastor. Hermanito, Muchísimas gracias por su aporte. Dios le bendiga, pastor. hermancito, Hermoso. buenas noches. Amén. ¿Aló? Hermanito, Mucho. si me permite leer esta palabra a la hermanita. Claro, Panchita, por favor, colabórenos Hermanita, con eso. la veo muy enamorada de mi Señor Jesucristo. Dice en Mateo 26, 28, aquí nos habla sobre la sangre y sobre porque que ella está preguntando. Porque Mateo 26, 28, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos, no dice por todos, es derramada. ¿Para qué? Para remisión de nuestros pecados. Es para redimirnos de todos nuestros pecados. ¿Sí? Amén, Panchita, muchísimas Amén. gracias. Amén. Y Isaías también, Isaías 52:6 también dice que él da ese nombre, no está diciendo, porque, por tanto, dice Isaías 52:6, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, o sea, es mi pueblo, el pueblo escogido de mi Señor Jesucristo. Amén. Mi pueblo. Amén. Muchísimas gracias, Panchita. El Señor le bendiga. Muy, muy acertados esos versículos. Pastor Luis Eduardo también, muchas gracias por su aporte, muy acertados. Podemos ver claramente cómo en las Sagradas Escrituras el Señor nos deja claro que el Señor vino, por supuesto, y por la maldad de todos, el Señor tuvo que venir a morir por nosotros, ¿cierto? Pero solo los que le recibieron, solo los que se les dio potestad, porque ni siquiera es porque yo diga, es que yo voy a recibir al Señor, yo voy a aceptar al Señor. Eso es algo que la palabra de Dios decía yo no tengo esa autoridad como para decir que yo voy a recibir el Señor Jesús. El Señor es el que me llama a mí, me hace ese llamado, pero Él me pone a mí ese llamado. Recuerda que cuando la palabra de Dios estaba Pilatos, y Pilato le preguntaba al Señor, ¿tú quién eres? Y el Señor le decía, pues eres tú rey, y le decía, yo soy rey. Y hubo un momento en que el Señor no le volvió a contestar nada, y el Pilato le dijo, no me habla, tú a mí no me hablas, sabiendo que él era el principal ahí en ese momento, le decía, tú a mí no me hablas, no sabes que tengo la autoridad, la potestad de crucificarte, de matarte o de soltarte. Y el Señor le dijo, ninguna potestad tendrías si no te fuese dada de arriba. Ninguna potestad de aquí en la tierra que nosotros podamos decir es que yo hago esto por mis propios medios o yo hago esto por lo otro, ¿cierto? Ninguna potestad. Solo el Señor Jesucristo tiene la potestad de poner en nosotros el querer como el hacer, ¿verdad? Entonces, eso para que quede claro. Y por supuesto que nosotros en este estudio vamos a tratar de entender un poquito más adelante, de pronto en la próxima clase, en el próximo estudio, ya vamos a entrar concretamente. Sí, dime. ¿Puedo leer un versículo? Lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta que Él murió solamente por sus hijos porque Él ya nos tenía a nosotros escogidos desde antes de la fundación del mundo. Por Sí, eso amén. es que Él no muere por todos, sino por sus hijos. Entonces quisiera leer 2 de Timoteo 1:9, dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. O sea,
este propósito es desde la eternidad, o sea, nosotros estamos escogidos desde antes de la fundación del mundo y por eso el Señor cuando viene a morir en la cruz, Él viene a morir es para salvar a sus hijos, porque nosotros sus hijos estamos aquí en el mundo y pues somos pecadores porque estamos contaminados de todas las cosas que nos rodean y eso nos hace pecadores. Entonces el Señor tiene que venir y morir en la cruz para podernos salvar a nosotros. Amén. Muchas gracias, mi hermana Amén. Lisette. ¿Timoteo qué, hermana? Aló. ¿Aló? Está ¿Timoteo muteado qué? Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Muchas gracias, Timoteo hermana. 9. 1:9, sí. Gracias, mi hermana Lisette. Pastor, buenas tardes. Vivian, por aquí. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por usted. También está en Efesios 1, del 4 al 7, habla sobre esa predestinación. La predestinación en Efesios, sí. ¿La puede leer, por favor, para que nos aporte un poquito acerca de esa, nos dé más profundidad? Sí, señor. En Efesios 1, Efesios capítulo 1, versículo del 4 al 7 dice la palabra: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Amén. Son versículos que lo dejan a uno pensando claramente acerca de lo que el Señor nos manda, ¿verdad? Acerca de las Sagradas Escrituras y el plan de salvación para sus hijos, no para todo el mundo, sino para sus hijos. Amén. ¿Alguien más? Dime. Romanos 8:30. Romanos 8:30. Dice así: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Muy bien. Muchísimas gracias por esos aportes, porque lo dejan a uno tranquilo, ¿cierto? De saber que en las Sagradas Escrituras está plenamente estipulado, está plenamente claro que el Señor vino a morir fue solo por sus hijos. Él vino solamente por Él diseñó ese plan de salvación solamente por ellos, por nosotros, perdón. Amén. Bueno, yo creo que podríamos dejar ahí. El Señor Jesucristo les bendiga. Si de pronto tienen alguna inquietud, vamos a hablar dentro de 8 días, si el Señor lo permite, acerca de los reinos, cómo el reino se perdieron en idolatría y cómo el Señor va a diseñar un plan de salvación para todo ese reino, todos esos hijos que quedaron dispersos entre las naciones, ¿cierto? ¿Por qué la importancia del apóstol Pablo también cuando el apóstol Pablo se le dio ese ministerio a él de ir a predicar a los gentiles? Recuerde que los gentiles significa la plenitud de las naciones. Entonces, ese es el papel principal de Pablo, a ir a predicar a las naciones, ¿cierto? Y la palabra también dice que no iba a venir el Señor hasta que no entre la plenitud de los gentiles, ¿cierto? Acerca de todos los que tenían que ser salvos. Entonces, son cosas importantes y dentro de 8 días, si el Señor lo permite, vamos a aclarar un poquito más de eso. Vamos a ver a través de la historia y por medio de las Sagradas Escrituras todo ese plan que el Señor tenía para nosotros. Amén. El Señor Jesucristo les bendiga. Amén. Gracias, hermancito. Dios lo bendiga. Gracias, Glorita. El Señor le bendiga.